Cuando iniciamos nuestra andadura, hace ya 4 años en este formato del programa en directo todos los días, nos llamábamos el programa de los buscadores. Ahora ya simplemente somos el programa de los encontradores. Pero es cierto que el ser humano siempre está buscando. Siempre está buscando, primero, una manera de poder hacer frente a la ansiedad que produce la fecha de caducidad que todos tenemos, porque esto en principio se acaba aquí. Todos intuimos que no, que hay algo más allá. Pero ya sabéis de dónde vienen las tradiciones y las religiones, ¿no? De ese miedo muchas veces a morir, a desaparecer. Y de ahí surgen muchas explicaciones y maneras de ver y comprender el mundo. Hoy quiero hablar de eso precisamente, de las diferentes religiones, de la ciencia, de la imitación, de la ciencia, de la espiritualidad, para comprender mejor el mundo. Y para eso nos acompaña Vicente Merlo, que es doctor en filosofía, escritor, profesor, especializado en yoga, meditación, budismo e hinduismo, y que nos viene aquí al programa a presentar este libro, Buscadores de Sentido, la guía del explorador psicoespiritual. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Es un placer estar aquí. El placer es mío, porque hace tiempo también, Vicente, que te seguimos. En cuanto David de Ediciones La Llave me dijo, oye, que estará Vicente por aquí, digo, pues tráelo al programa, que tengo muchas ganas de charlar con él. Bueno, pues sobre las grandes preguntas, ¿no? Hay algo que yo creo que es común a todos los mortales, y es que siempre estamos insatisfechos, ¿no? No paramos de buscar, no paramos de buscar. Y yo no sé si esa búsqueda eterna nos lleva también a la infelicidad, ¿no? Es decir, la creencia de que somos seres imperfectos y hay que buscar la perfección de alguna manera. Es un sinsentido. La búsqueda de sentido es un sinsentido. Yo creo que hay varias dimensiones en nosotros, varios niveles. Entonces el nivel que podríamos llamar esencial no necesita buscar, porque es precisamente aquello que vamos buscando y lo tenemos más cerca que nuestra propia yugular, como dice aquel. Pero luego están todas esas otras partes de nosotros mismos, afectivas, intelectuales, que son las que buscan y las que sí que quieren desarrollarse. Aquel núcleo más íntimo no necesita desarrollarse, pero todos esos otros aspectos sí. De ahí la búsqueda permanente que decías, ¿no? ¿Por qué estamos siempre insatisfechos? ¿Qué le pasa al ser humano? Yo creo que estamos insatisfechos porque formamos parte de un proceso evolutivo. Entonces, claro, si antes de encarnar, si se me permite empezar así ya, la perfección constituye el corazón de nuestra existencia, cuando venimos a este mundo y nos olvidamos de lo que realmente somos, de quién somos, aquí comienza el desconcierto, un olvido deliberado, o por lo menos aceptado. Y a partir de ahí, desde esa ignorancia, desde esa inconsciencia, comenzamos un maravilloso y a veces difícil peregrinaje para volver a la fuente o para recrear la fuente aquí. Claro, para volver a la fuente, o sea, damos por hecho que existe un más allá, una espiritualidad, una realidad que trasciende los 5 sentidos. Algunos lo damos, por supuesto, después de una búsqueda del sentido más o menos intensa durante esta vida visiblemente y probablemente durante otras vidas anteriores. Pero claro, justamente en este libro que presentamos, desde el principio no se da tanto, por supuesto. Por eso empiezo por temas más comprensibles, más aceptables culturalmente, ¿no? Como la tradición filosófica occidental, las sabidurías orientales, la meditación, incluso la ciencia, pero es cierto que luego voy desembocando en lo que realmente más me interesa y ahí es donde sí que empiezo a recoger testimonios, autores, doctrinas de muchas tradiciones y perspectivas distintas, en los cuales sí que se da, por supuesto, esas ideas, ¿no? Vamos un poco sin brújula. Claro, antaño, por ejemplo, en nuestro país, en España, ¿no? Pues todo el mundo creía en una sola religión, ¿no? El catolicismo, monoteísmo, un solo Dios, y eso parece que a todos nos podía contentar y ya nos daba una brújula, da un sentido de la existencia, ¿no? No estamos aquí por azar, sino que todo tiene un sentido. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que ese catolicismo se convierte en doctrina y eso aleja a muchas personas de esa religión o de esa corriente. A partir de aquí, claro, surgen diferentes maneras de encontrar esa brújula o encontrar la propia brújula. Tú, de hecho, en el libro hablas de eso, ¿no? La brújula filosófica, la brújula oriental, meditativa, científica, psicoanalítica, transpersonal, hasta llegar a la brújula galáctica,
Ahora hablaremos de ello, porque ya sabes, aquí en el programa bueno, hemos hablado mucho sobre la quinta dimensión, la biblioteca galáctica. Claro, es una realidad, un conocimiento que trasciende todo lo que hasta ahora todos conocíamos o dábamos por hecho, ¿no? Esa brújula, ¿cómo encontrar esa brújula tan importante? Fíjate que yo introduzco esta brújula al final, lo que llamo la brújula galáctica, consciente de los rechazos y las resistencias que va a provocar en muchos de los lectores, sobre todo porque no es un libro que vaya directamente, específicamente a esoteristas y amantes de lo extraño. Por eso empiezo por temas más aceptables culturalmente. Pero la verdad es que quien compruebe el número de páginas dedicado a cada capítulo se dará cuenta de que en realidad las dos últimas brújulas constituyen la mitad del libro. ¿Por qué? Porque va ganando en importancia, en profundidad y porque es menos conocido para los múltiples buscadores que van en busca del sentido, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante relacionar lo que vamos a llamar la brújula galáctica, que sin duda puede sorprender a muchos, quizás no a tus oyentes y televidentes que ya están acostumbrados, pero sí al gran público. Creo que hay que relacionarlo con lo que aquí llamo la brújula gnóstica esotérica, que viene a ser lo que más habitualmente se denomina el esoterismo contemporáneo. Blavatsky, Rudolf Steiner, Alice Bailey y tantísimos otros, porque la afinidad, el aire de familia que hay en lo más extraño y más actual, que es la brújula galáctica, con el esoterismo contemporáneo, para mí es importante, ¿no? Muchos temas se repiten. Y entonces ves la coherencia y la potencia explicativa cuando no es solo un autor, dos autores. Por eso he remitido a unos cuantos, pero sobre todo me he centrado en tres para centrar un poco el tema. Pero habría que poner en conexión la brújula gnóstico-esotérica y la brújula galáctica. Claro, cuando uno habla de estos temas, aquí en el programa hemos hablado mucho, incluso en su día entrevistamos a Andrea Barnabé, que es una precisamente de las personas a las que haces mención cuando hablas de la brújula galáctica, porque bueno, para ti es uno de los máximos exponentes que ahora mismo hay precisamente sobre esta temática. Y uno a veces piensa, ¿y no será que como somos incapaces de hallar respuestas en nuestro interior, nos inventamos cuentos? Digo yo, por ejemplo, sabemos que la Biblia es un plagio de cuentos egipcios. Aquí tuvimos en su día al teólogo Yegari Pujol que lo demostró. Vemos que todo es un reciclaje de mitología antigua o mitología ancestral, ¿no? Y todo, pero tiene un barniz moderno, ¿no? Antes podían ser los atlantes o lemures, ahora son los pleiadianos. O ahora nos dicen que somos semillas estelares, ¿no? ¿Por qué? Porque deseamos que nuestra vida tenga un sentido, que tenga un propósito, e intentamos hallar ese propósito a través de estas explicaciones que, al ser más novedosas, pues quizá nos llaman más la atención. Pero en el fondo es lo mismo de siempre. Aquí no juzgamos ni mucho menos, ¿eh? Aquí en el programa todo lo exponemos tal cual, no tenemos ningún problema ni con nada ni con nadie. Pero sí que es cierto que ¿no será que a veces perdemos mucho tiempo imaginando, perdemos mucho tiempo buscando explicaciones intrincadas a la existencia, cuando lo más sencillo sería, no sé, experimentar el aquí y el ahora, el presente, el mindfulness, por ejemplo, buscar respuestas en uno mismo a través del cuerpo y no complicarse tanto la vida de una manera mental? Porque no deja de ser mente eso de decir, bueno, pues yo soy un pleiadiano porque encarné aquí en la Tierra y soy una semilla estelar que vengo con la misión de ayudar y salvar a los demás, lo cual me parece perfecto si eso a ti te da un sentido a tu vida. Eso es genial, pero no lo estamos complicando todo mucho. Vuelvo a la idea de que somos seres multidimensionales, pero en un sentido muy concreto. Creo que lo que has dicho toca lo esencial y por eso no he dejado de lado lo que llamo la brújula meditativa, aunque he sido breve porque he escrito en otras ocasiones. Pero yo diría que si hubiera que elegir, sin ninguna duda, el trabajo fundamental es lo que podríamos llamar buscar y cultivar ese estado meditativo, ese estado de centramiento, ese estado de estar en contacto con el fondo de nuestro ser y señalar el clarísimo riesgo de perderse en elucubraciones y especulaciones metafísicas.
Dicho eso, y concediendo la prioridad absoluta a esa búsqueda del sí mismo, del Atman, de la vacuidad luminosa del fondo de nuestro ser, no todo se acaba ahí, justamente porque eso ya estaba, porque eso es lo que somos desde siempre y para siempre. Pero aparte de eso, en el proceso evolutivo, nuestro maestro del pensamiento Platón decía que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Sí. La eternidad no hay que conquistarla, ya está conquistada, ya somos eternos. Pero en el proceso evolutivo tenemos que descubrir muchas cosas. Y dentro de esas cosas, cada aspecto de nuestro ser, digamos la mente, el intelecto, tiene lo que Oriente diría su dharma, es decir, su función que cumplir y su derecho a profundizar en lo que le inquieta. Y en ese sentido, yo creo que el que más y el que menos va buscando hacer el rompecabezas de su vida y ver qué teorías le encajan más. Que uno quiere optar por el cientificismo y decir fuera de la Iglesia no hay salvación, quiero decir fuera del cientificismo no hay conocimiento válido, me parece muy bien, pero es una opción metafísica. Es una opción de decir, bueno, lo que no esté demostrado científicamente no me interesa. No solo no digo taxativamente que es cierto, sino que no me interesa. Y entonces solo me interesa lo científico-técnico. Pero quien queda insatisfecho ante ese cientificismo, incluso ante las religiones, porque si profundiza un poco se da cuenta de que no ofrece soluciones satisfactorias, entonces tiene que buscar más. Y en esa búsqueda empiezan a aparecer autores que se salen de los márgenes de lo aceptado. Son un poco underground, se decía antes, ¿no? Son un poco esotéricos, porque no comparten esos criterios mayoritarios, sobre todo porque despiertan unas capacidades de conocimiento radicalmente distintas a las científicas y las filosóficas racionalistas. Entonces describen un mundo que incluso aquel que no es capaz de conocerlo directamente por sí mismo, le sorprenden y empieza a situar las piezas del rompecabezas. Las piezas del rompecabezas. Eso es lo que te empujó también a estudiar estos autores, ¿no? De la brújula galáctica, como llamas en uno del capítulo de estos libros, ¿no? De tu libro, ¿no? Andrea Bernabé, Kai. Sí, lo que pasa es que aquí seguimos siendo muy racionalistas, sí. y me incluyo, ¿no? Pero creemos que la razón es capaz de explicar todo y que lo que sucede es porque uno racionalmente ha pensado que lo mejor será buscar en sus autores y de repente descubre que la vida le pone situaciones y sincronicidades y resonancias que están mucho más allá de lo puramente racional. ¿En tu caso, por ejemplo, Vicente? En mi caso, el ir a la India sin saber muy bien qué cosas quería ver, de tantos ashrams y gurus y maestros que había, estoy hablando de hace muchos años, y de repente llegar a uno de esos lugares, que para mí todavía no era nada especial, y sentir que aquello era un lugar sagrado, que allí había una atmósfera psicoespiritual que yo por lo menos no había conocido, y entonces empecé a comprender lo que quiere decir un lugar de poder o un lugar sagrado, ¿no? Entonces, esto no es que yo iba buscando algo porque me habían dicho, y en aquel ashram de Pondicherry, de Sri Aurobindo, de repente dije, Dios mío, ¿qué sucede aquí? Y más sincronicidades, que no viene a cuento detallar, me llevaron 3 o 4 años después a estar 2 años en ese ashram, además conciliando intelectualidad, porque estaba haciendo mi tesis doctoral, con la experiencia espiritual que allí descendía sin que uno hiciera nada. Claro, cuando uno observa las sincronicidades, se da cuenta de ellas, se da cuenta de que existe algo más, de que todo sigue, no sé si un plan, pero que todo tiene un orden, tiene un sentido. O sea, es que en última instancia yo siempre digo que hay 2 grandes concepciones del mundo, o es el gran absurdo, con el mito del Big Bang azaroso y el mito de la evolución biologista exclusivamente, o el otro modelo de la realidad es el del gran sentido. No es solo un pequeño sentido que nos podemos crear, creándolo, luchando por la justicia. No, es la existencia de un proyecto cósmico, de un plan sagrado, divino, por qué no decirlo, dentro del cual sentimos que nos encontramos, que formamos parte y que además formamos parte como co-creadores de esa realidad. Es decir, llegamos al tiempo más de sentir que no pensar, siento luego existo, ¿no? Más de la experiencia, la experimentación. Esto que explica Vicente yo también lo he sentido, por ejemplo, en la montaña de Montserrat.
Yo, de hecho, muchas veces cuando necesito recargar un poco las baterías, las pilas, necesito encontrarme conmigo, una serenidad, algo que va más allá de la razón, me voy a Montserrat y ya la energía que ahí se desprende ya te lleva, bueno, a precisamente vivir el estado de presencia, ¿no? Algo que también, por ejemplo, se vive en las catedrales. Claro. Tú entra en cualquier catedral, siéntate, no hace falta ni que hagas ninguna meditación especial ni nada, solo siéntate ahí a experimentar y te llega esa energía. No es casualidad. Efectivamente, esto nos está llevando a que hay otras dimensiones y que cuando estamos en una catedral no solo podemos disfrutar estéticamente de la belleza arquitectónica, sino que en algunos lugares de culto, no en todos, hay una, quizás hoy diríamos, una frecuencia vibratoria, una atmósfera psicoespiritual muy especial. Y esto no es que mi razón crea que va a verlo, sino que de repente se queda sobrecogido al percibir algo que sobrepasa lo que uno ha vivido hasta entonces, ¿no? El sentimiento de unicidad, por ejemplo, ¿no? Todo es uno. Claro, es la experiencia de conciencia cósmica que desde que Richard Bucke, aquel psiquiatra, se quedó pasmado teniendo él mismo esa experiencia de ser no este pequeño cuerpecito, este pequeño cerebrín, este ego, sino la conciencia cósmica. La conciencia cósmica. La totalidad. La totalidad. Yo siempre digo que el misterio supremo, y esto se lo debo también a Sri Aurobindo, es la experiencia de ser simultáneamente individuo, que ni ha nacido ni muere, conciencia cósmica o universal y trascendencia infinita. Descubrir experiencialmente que se es simultáneamente las tres cosas desde siempre y para siempre. La Santísima Trinidad. Por ejemplo, fíjate si esto resuelve conflictos religiosos y espirituales. No, que no existe el individuo. El budismo, por ejemplo, con el Anatmavada. No, solo existe Shunyata, la vacuidad. O el Vedanta Advaita, el individuo es parte de Maya, de avidya, de la ignorancia. Cuando uno se libera, descubre que es el Brahman. ¿Vale? No es posible, incluso solo racionalmente y afectivamente, mucho más satisfactorio jugar con la hipótesis de trabajo, si queremos decirlo así, de que podemos experimentar que somos las tres cosas. Fijaos, yo claro, la camiseta que me he puesto no es casual, ¿eh? No, aquí ya sabéis que en el programa nada es casual. Los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio, bueno, aquí me lo pone a la izquierda, pues sería el derecho, el hemisferio izquierdo, el hemisferio de la lógica, de la razón, y el hemisferio de la creatividad, el hemisferio que dicen es el más poderoso de los dos realmente, que si uno aspira a la armonización de los dos hemisferios, tiene que potenciar más el derecho. Bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice el doctor, por ejemplo, María Alonso Puig, en su último libro de Reinventa tu mente. Quizá precisamente esto que se escapa a la razón, a la lógica, que está al margen, o mejor dicho, supera los márgenes, ¿no? Como en este caso la brújula galáctica, las enseñanzas de Andrea Barnabé, esto de lo que hablan muchos autores también en internet, ¿no? De ascensión a la quinta dimensión, que si somos semillas estelares o dejamos de ser semillas estelares, esto hace que el hemisferio derecho se excite y hace que el hemisferio derecho trabaje, y eso contribuye realmente a que haya una armonización de los hemisferios, ¿no? A ver, por querer buscar una explicación más o menos científica. Ajá. Pero es cierto, es decir, solo a través del trabajo con la imaginación podemos activar el hemisferio derecho, el gran olvidado. Yo diría que es un perfecto símbolo del tiempo de síntesis en el que nos encontramos, y síntesis estamos haciendo de Oriente y Occidente, síntesis estamos haciendo del principio masculino y del principio femenino, y síntesis estamos haciendo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Ahora se habla mucho, Vicente, y aquí en el capítulo que dedicas a la brújula galáctica, claro, se habla mucho de canalizaciones, ¿no? Que se canalizan mensajes, se habla de la hermandad blanca, se habla de los hermanos mayores, se habla de mensajes de los pleiadianos o de los sirianos, de nuestros los extraterrestres, por llamar de alguna manera, ¿no? De entidades que están fuera de este planeta, incluso dentro del planeta. De esto aquí en el programa hablamos mucho en su momento cuando se celebró The Ufology World Congress en Barcelona, que precisamente es un congreso que se caracteriza por eso, por unir no solo investigación OVNI o sobre el fenómeno OVNI o ET,
sino también con la espiritualidad del crecimiento personal, porque vemos que van de la mano. ¿Tú has tenido alguna experiencia, Vicente, al respecto de canalización, de poder comprobar realmente de que no estamos solos en el universo? No, la verdad es que sinceramente no he tenido una experiencia de ese tipo, ni de canalización, que es cierto que lo recojo como una de las características claras, tanto de la brújula esotérica como de la brújula galáctica. Y la cuestión de los extraterrestres y la ufología es otro de los grandes prejuicios culturales. Sin embargo, con una mente mínimamente abierta, ¿en qué cabeza cabe que todo este universo, sobre todo si uno sospecha que hay un cierto gran sentido, cómo vamos a estar nosotros solitos en estos miles de millones de planetas y de galaxias que existen? Cuando luego encuentras personas que dicen, bueno, yo humildemente voy a contaros mi experiencia, y no es uno ni dos, sino cientos, y estoy en contacto por comunicación telepática o por clariaudiencia o por clarividencia o con pleiadianos o sirianos o arturianos que decías tú, y además escuchas las enseñanzas de algunos de ellos y ves que encajan perfectamente y que explican el tiempo presente como ninguna desconcertada ciencia y filosofía actual es capaz de hacerlo, pues uno, aunque no haya tenido experiencia directa, empieza a preguntarse si no habrá mucho de cierto, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención de la explicación acerca del tiempo presente que estamos viviendo, de los autores que has estado investigando y estudiando? Bueno, uno de los temas que recojo en la brújula galáctica, creo que el primero es la importancia concedida a la fecha que aquí nos suena solo a los mayas, pero no fueron solo ellos, de 2012, el 21 de diciembre del 2012, como fin de un ciclo y comienzo de otro ciclo. Esto, si uno se lo toma en serio, yo creo que es muy importante, porque no es solo el ciclo de 2160 años, que también termina Piscis y entramos en la era de Acuario. Andrea Bernabé dice que el año que viene, ¿no? En 2026, dice ella. No solo eso, es que es lo que conocemos tradicionalmente aquí como el año platónico, es decir, 25.920 años. Y si esto lo unimos a la idea del karma y la reencarnación, que no está solo en Oriente, sino que está por muchas de las culturas, pues estamos hablando de terminar toda una trayectoria, un ciclo kármico. De ahí la intensidad del momento presente, porque hay que quemar el karma a nivel individual y a nivel colectivo, a nivel planetario, para pasar a otra cosa radicalmente distinta, que puede leerse en clave oriental vía Sri Aurobindo como una nueva especie supramental, que es su concepto fundamental, o que puede leerse, a mí me gusta hablar del mito de la ascensión, y no porque utilice el término mito en el sentido ilustrado, positivista, de que son las narraciones fantásticas que se inventan los ignorantes, sino porque creo que es un símbolo de algo que trasciende nuestra capacidad habitual de comprender. Entonces uno habla de ascensión y se imagina pues como una película subiendo no se sabe dónde, sí, a otra dimensión, de la tercera a la quinta, pero son mitos que utilizan símbolos para intentarnos hacer comprender una realidad que se nos escapa racionalmente. ¿Ascensión? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos, Vicente? Por eso te decía que mito de la ascensión, porque ascensión puede significar simplemente que hay una aceleración de la frecuencia vibratoria de todos los componentes químicos y biológicos, y entonces nuestro cerebro comienza a funcionar de otra manera, empezamos a ver las otras dimensiones y a vivir en ellas, cosa que no sucedía hasta ahora habitualmente, hasta ahora desde los 5.000 o 12.000 años que recordamos históricamente, porque antes probablemente había otras cosas, ¿no? Por tanto, para mí lo importante no es tanto concebirlo como un que nos vamos a otro sitio, de hecho sería lo contrario. Digamos que la presentación canónica perdón, sería que es nuestra madre Gaia, la conciencia planetaria, que es un ser en evolución, quien va a pasar también a una nueva fase de su evolución, entonces va a vibrar a una nueva frecuencia, y todo el que quiera quedarse en ese planeta Tierra, o sea, aquí, va a tener que pasar a esa nueva frecuencia vibratoria. Mito que emplea símbolos
de algo que trasciende nuestra comprensión. Pero claro, como trasciende nuestra comprensión, también crea cierta inquietud. De ahí que muchos youtubers, que también se dedican a hablar de la ascensión, de la quinta dimensión, muchos de ellos lo hacen en términos casi apocalípticos. Y hablan del fin del mundo. El fin del mundo llega, como aquello del milenarismo en su momento. Sí, sí. Claro, aquí nos hemos lanzado, conociendo tu audiencia, muy fácilmente como si esto fuera lo más normal del mundo, y tanto tú como yo sabemos que no. Pero este no es un programa normal. Exacto. Entonces, claro, nos hemos lanzado sin decir muchas cosas que si nos está oyendo gente más científica, más racionalista, tendríamos que decir, ¿no? Por tanto, que nos disculpen los que han visto que hemos dado un salto al infinito, ¿no? Un salto al vacío, que es el mejor salto, sobre todo si el vacío es la vacuidad luminosa. El vacío. ¿Y cuántas veces hablan? Muchas doctrinas, filosofías, ¿no? Hablan del vacío, de experimentar el vacío, que precisamente el sentido se encuentra en la mera experimentación del vacío, porque cuando uno se vacía de ego, también se vacía de expectativas, se vacía de lo que no es, ¿no? Dicen que para saber cómo uno es, pues tiene que ir por donde no es, ¿no? Experimentar el vacío, pero el vacío da mucho miedo. Y entonces, como da mucho miedo, pues a veces podemos inventarnos cosas para no entrar en el vacío, ¿no? Porque nos da un miedo tremendo vaciarnos. Por si hay algunos budistas, a mí me gustaría decir que somos conscientes de que hay distintas maneras de concebir lo que el budismo llama vacuidad, ¿no? Shunyata, o el vacío. Y los más rigurosos o estrictos, siguiendo Nagarjuna, dirían que no empecemos a hacer metafísica del vacío, porque la vacuidad no es nada más que tomar conciencia de la interdependencia de todas las cosas, y por tanto cualquier cosa está vacía, es decir, hay ausencia de una sustancialidad, nada es sustancial. Esto del Atman como sujeto sustancial en cada uno de nosotros, que es lo que dijo el hinduismo, para el budismo mayoritario no. Por tanto, sabemos que existe esa concepción técnica rigurosa nagarjuniana del vacío. Pero quizás hay en otras ocasiones, como más fácilmente el budismo tibetano o algunas corrientes del budismo tibetano, donde la vacuidad luminosa, como en el Bardo Todol, en el libro de la audición, o en el libro tibetano de los muertos, como se conoce habitualmente, ahí la vacuidad luminosa sí que puede ser equivalente de nuestra naturaleza búdica. Es decir, de aquella realidad más profunda que es inconceptualizable. Y por tanto el Buda habría preferido no llamarlo ni ser, ni Dios, ni nada. Vacuidad, y sobre todo, como decías muy bien, vacuidad de todo lo conocido. A mí me gusta decir, intentando unir una vez más hinduismo y budismo, que la experiencia de la vacuidad quizás puede mostrarse como siendo una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda casi simultáneamente es la plenitud total. Entonces, en esa vacuidad, cuando no hay nada de lo conocido, ni nos aferramos a nuestros pensamientos, a nuestra historia personal, de repente uno descubre que esa vacuidad es el estado de máxima plenitud, de máxima simplicidad, pero de máxima plenitud. No serán lo mismo y serán dos símbolos distintos, vacuidad y plenitud. Experimentar en el vacío todas las posibilidades, ¿no? O sea, todas las posibilidades están en ese vacío. Hay una burbuja, bueno, no sé si en el libro que no se menciona, o sí que se menciona, pero que es cierto que está teniendo mucho seguimiento últimamente, que es la experimentación del presente, o precisamente de ese vacío, o provocar de una manera artificial ese sentimiento de unicidad, ¿no? De todo es uno,
ese estado expandido de la conciencia, provocarlo de una manera artificial mediante medicina. Ahí está la medicina psicodélica. Hay un documental en Netflix que seguramente habéis visto que se llama Cambia tu mente, donde se habla de sustancias que ya se están utilizando, muchas de ellas en Estados Unidos, que son legales. Aquí en España también empiezan a legalizarse algunas de ellas, como, bueno, no sé, creo que el LSD en una dosis mínima. Luego también están pues setas como puede ser la psilocibina o la Golden Teacher. Bueno, maneras también de poder contactar o conectar con ese vacío, ¿no? O sea, está claro que el ser humano anhela sentir ese vacío, sentir que hay algo más, sentir ese estado expandido de la conciencia donde todos los problemas se relativizan hasta el punto de que llegan a desaparecer y te das cuenta de que tu ego es muy pequeñito en comparación con la inmensidad, ¿no?, de la eternidad. Dos cosas, porque en la pregunta anterior me había dejado algo importante, sí, pero empiezo por esta. A mí me merecen el máximo respeto las sustancias capaces de alterar nuestro conocimiento. Creo que para muchas personas han sido una vía de descubrimiento de algo que ni sospechaban, pero que también han quedado en el camino demasiadas personas trastornadas. Cierto. Incluso simplemente por el cannabis, ¿no?, por los porros. Esto se ignora y los psiquiatras están escandalizados de ver la cantidad de brotes psicóticos a partir simplemente de los porros. Ya no te digo nada del LSD o de los hongos o lo que sea. Por el mal uso, obviamente. Yo creo que esto me merece un máximo respeto como un uso ceremonial, conscientes de que uno está experimentando algo sagrado, pero no como el consumo fácil. Entonces creo que es un mundo complejo en el que hay que ir con cuidado. Como creo, y vuelvo a la pregunta anterior, que hay que ir con cuidado con los cientos de canalizadores, de canalizaciones y demás, y clarividentes, porque ahí se abre todo un mundo. Entonces es fundamental la discriminación, Viveka diría la Advaita Vedanta, ¿no?, la discriminación para darte cuenta de que el mundo de las canalizaciones es tan amplio que el problema es la fuente de procedencia. Aparte de los posibles fraudes, si hablamos de un cosmos multidimensional, por ejemplo, de 7 o de 12 dimensiones, pues las informaciones que reciben los canales, los canalizadores, pueden proceder de cada uno de esos niveles. Y no todos son luminosos y bien intencionados. Por tanto, el discernimiento es absolutamente fundamental. No todos son luminosos y bien intencionados. Efectivamente, la realidad parece mostrar que siempre hay intereses en conflicto. Incluso si queremos extrapolar a las otras dimensiones lo que sucede aquí, pues sabemos que en este mundo hay mucho canalla y mucho vampiro y mucho extorsionador y mucho... Pues en las otras dimensiones sucede lo mismo. Y por tanto hay que tener cuidado para discriminar la calidad de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, de quién nos lo está diciendo, ¿no? Por tanto, no es el aceptar ahora de golpe con una fe ciega. Es que siempre nos vamos a algunos de los dos extremos. O las canalizaciones las rechazo como algo imposible, o bien me lo creo todo. Exacto. Y cualquiera que me diga que está canalizando, me lo creo. No, por favor, hay que discriminar y no tenemos criterios fáciles. Pero ¿cómo discriminar, no? ¿Cómo saber quién dice la verdad? ¿Cómo nos resuena dentro en nuestro interior? Porque tenemos que calibrar nuestra propia brújula. ¿Cómo discriminamos ahí? Yo diría que tenemos que activar y afinar todos los órganos de percepción que tenemos, desde el intelectual, que es el más fácil. Que no me diga que viene el arcángel Metatrón para decirme, hermanos, sois buenos, sois todos familia, ¿no? No, Metatrón no va a empezar una canalización, o Saint Germain o quien sea. Por tanto, incluso desde el nivel intelectual, que se ofrezca algo nuevo, que se ofrezca algo profundo, que esté aportando como un acontecimiento importante que es. Pero ni siquiera esto sería el más importante, lo que tú decías de la resonancia. La resonancia, que no es la sintonía puramente emocional porque coincide con mi sistema de creencias, es una resonancia anímica, si se me permite la expresión. Entonces esa capacidad de sintonizar y de reconocer, quizás porque ya lo he vivido, Platón una vez más, conocer es recordar.
anamnesis, recordar lo que hemos vivido en vidas anteriores o cuando estábamos en algún periodo entre vidas. Claro, esto no es un criterio científico que la comunidad científica de turno pueda decir ha quedado verificado o ha quedado falsado. No. Por tanto, reconocemos nuestra vulnerabilidad, nuestra provisionalidad, pero nos tenemos que mover por la vida así. Como siempre decimos aquí en el programa, lo que hay que hacer es experimentar, quizá, no pensar tanto, sentir y buscar experiencias. Yo, por ejemplo, cuando empezó todo esto que muy bien explicas en la Brújula Galáctica, que es uno de los capítulos, uno de los muchos capítulos que puedes encontrar en este libro de Vicente Merlo, Buscadores de Sentido, yo era muy escéptico, pero muy escéptico. Ahora pleiadianos y soy siriano, sí. Y esto... Bueno, ahí está mi razón, el hemisferio izquierdo ahí un poco, bueno, diciendo, no, esto no puede ser. ¿Qué pasó? Un día hice una regresión consciente a vidas pasadas, sin tomar absolutamente nada, sin hipnosis, regresión a través de una meditación, a través de una muy buena amiga de aquí del programa que todos conocéis, como es Maribel Castillo, que hemos entrevistado varias veces, y allí yo experimenté realmente un viaje por el universo y me vi a mí encarnado en seres de otros planetas. ¿Y cómo llegué a este planeta? Pero es que eso no fue un viaje alucinógeno, no fue un efecto de mi alucinación, porque ni tampoco me inducía Maribel, ¿no? En ningún momento ya ponía imágenes en mí. Surgía de mí de repente, brotaban todos esos recuerdos. Cuando yo eso lo experimenté, me di cuenta de que realmente había algo más. Y me quedé sobre todo con la sensación de paz, de alegría y serenidad interna que me dio esa experiencia. Me ayudó a entender y comprender muchas cosas. O sea, tuve lo que comúnmente se conoce como un estado expandido de la conciencia. Esto, por ejemplo, aquí en el programa hemos entrevistado a muchos testimonios de ECM, experiencias cercanas a la muerte, que al volver esa experiencia, al estar ahí en el umbral de la muerte, ¿sabéis? Lo típico que explica, ¿no? De la luz al final del túnel, que bueno, hay variedad de experiencias. Vuelven convertidos en otras personas, mucho más serenos. Incluso a algunos se les despiertan habilidades tales como telepatía, telequinesia, precognición, clariaudiencia, clarividencia. Es decir, que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestro hemisferio izquierdo puede comprender, eso lo tenemos clarísimo los que lo hemos experimentado. La cuestión es cómo llegar a ese estado expandido de la conciencia, ¿no? Vicente, ahora los amigos que nos están viendo, aquí en Les Comunica, ¿qué les recomendarías para llegar a ese estado expandido de la conciencia que merece mucho la pena vivir, porque entonces lo experimentas y te das cuenta del propósito, del sentido que tiene la existencia? Puestos a elegir, yo elegiría la meditación, que no es solo mindfulness, que ha acaparado todo el panorama meditativo, pero sí una meditación que yo diría que combina lo esencial de la meditación con un enfoque integral de la meditación. Me parece que es el medio más tradicional por una parte y más revolucionario por otra y más seguro frente al uso o la experiencia con sustancias que siempre son recurrir a algo externo. Por tanto, la meditación como ir interiorizándonos, desidentificándonos de aquellas dimensiones con las que estamos totalmente identificados, descubrir que nos hemos pasado la vida embotellados en la mente, en los pensamientos y en las emociones, y experimentar esa libertad, esa paz que decías tú, esa expansión de conciencia de una manera natural, tan natural que uno descubre que es el fondo de su propio ser, ¿no? El fondo de su propio ser. Un fondo sin fondo. Fondo sin fondo. Pero está dentro, ¿no? Es que está dentro, siempre vamos fuera. Pues sí. Está aquí. Sí. Es que el universo está en nosotros, ¿no? El universo. Sí. Porque formamos parte de él, somos el universo, claro, en cierta manera. Claro. Pero eso, por mucho que os lo digamos, hasta que no lo experimentéis, no seréis conscientes de ello. Es decir, aquella máxima de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Eso ya pasó. Siento, luego existo. Experimento, luego existo. Recuerdo un vídeo que veía el otro día, que compartimos aquí también en el Instagram de Les Comunica, un vídeo, un fragmento de una conferencia de Alejandro Jodorowsky, que decía con énfasis, decía: no me hables de chakras, no me hables del árbol de la vida, háblame de ti, de tus experiencias, de tus vivencias, porque eso eres tú eres tu experiencia, háblame de eso.
Pues es lo que nos falta, ¿no? Pensar menos y experimentar más. Sí. Yo hace Vicente, a ver, obviamente cuando tengo que entrevistar a un autor me leo su libro, pero yo hace ya mucho tiempo que desdeñé del conocimiento. Yo llevo ahora mismo 3 años que realmente no me leo ningún libro, no simplemente porque lo tengo que entrevistar, ¿no? Pero no confío en los libros, no confío en el conocimiento para hallar las respuestas. Confío solo en la pura y dura experimentación. Nada más. No sé si estoy en el camino o no, pero yo era un lector antes, leía muchísimo, pero de repente dije, es que los libros no me dan respuestas. Claro. No me dan respuestas. Pero por cómo lo planteas, podría parecer que es como un camino solo experiencial. No, yo diría que es que esa experiencia más profunda despierta un conocimiento más profundo. Eso mismo. Entonces es la unión de experiencia y de comprensión. De comprensión. Porque si no, si hablamos solo de experiencia, uno no sabe ni cómo interpretar, ni cómo comprender, ni qué sentido tiene la experiencia. Por tanto, es la comprensión que surge a partir de la experiencia, ¿no? ¿Has vivido recientemente, Vicente, algún estado expandido de la conciencia? Sí, he tenido. Sí, has tenido. Yo diría que en muchas de las meditaciones individuales o en grupo que practicamos semanalmente hay una expansión de conciencia muy considerable. Y eso que expansión de conciencia sigue siendo una metáfora espacial. Es una metáfora. Exacto. Mientras que la experiencia más profunda no es de expansión, es de simple plenitud. Plenitud. Y es que a veces buscamos experiencias súper fenomenales y fenoménicas, ¿no? Cuando la experiencia de una paz muy profunda y de una serena felicidad, el Ananda del hinduismo, muy honda, esto es una experiencia que podemos llamar espiritual en sentido propio y además una experiencia que puede ser muy intensa. Claro, y como no experimentamos la plenitud, llenamos ese vacío de cualquier manera. Con relaciones que a veces no nos aportan nada, comprando cosas que tampoco necesitamos. Es decir, necesitamos llenar ese vacío de alguna manera. Efectivamente, esa es la clave. ¿Y cómo cambia la vida? Con esa, mientras no sea experiencia, confianza o fe o hipótesis de trabajo, de que esa plenitud no nos la va a dar nada, como tú estás diciendo, que venga del exterior, que lo más que hace, como nuestro maestro Antonio Blay decía muy bien, es estimular esa plenitud que somos. Por tanto, una relación, un paisaje, una obra de arte, claro que es magnífica, pero es magnífica porque despierta en mí esa belleza, ese amor y esa plenitud que está ya en mi interior. Ya está en el interior. No hay que hacer más, ya está. Amigos, amigas, os recomiendo este libro. Los buscadores, buscadores de sentido, la guía del explorador psicoespiritual de Vicente Merlo para entender mucho mejor nuestro mundo con ambos hemisferios y saber que hay algo que está más allá. De hecho, leí el otro día una estadística que decía que las personas que tienen creencias espirituales, o sea, creencias que la realidad es más compleja de lo que creemos y más allá de lo que perciben los 5 sentidos, son personas que viven más tiempo, viven mejor y que tienen una resistencia a caer en la depresión mayor que los escépticos o agnósticos, que los que no tienen creencias espirituales. Claro, es que el sentido es tan importante como la felicidad. Todo el mundo habla de felicidad, que es el aspecto afectivo, pero una vez más la complementariedad entre la felicidad a nivel afectivo y la comprensión del sentido a nivel, digamos, intelectual, si se quiere. Vicente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Comunica. Hasta la siguiente.